Nuestro proyecto Talento y Capacidad surge como consecuencia de la convocatoria de la obra social de la Caixa. Configuramos un proyecto que atendiese precisamente a esto, a las personas, a la inserción laboral para personas con diversidad funcional. La Universidad de Valencia resulta ejemplar y viendo también sus fines, la colaboración de la Caixa resulta especialmente obligada. Uno de los principales objetivos prioritarios de la Fundación Social de la Caixa es la inserción en el mundo laboral de personas con dificultades para poder acceder a él. Pues nada, el proyecto de Talent y Capacidad de la Universitat lo conocí por medio de una oferta de trabajo que buscaba de administrativo y me puse en contacto con ellos. Me dijo que podía entrar porque tenía el certificado de discapacidad del 33%. Y me comentaron de que si podía tener otra cita con otra persona de la Fundación, me explicaría el proyecto. Y le dije que bien. Pues mis compañeros me han aceptado y facilitado mi incorporación en la empresa muy positivamente. Se han entregado a mí al 100% y me he encontrado muy integrada. Me encuentro muy bien, muy a gusto. Yo enseguida me puse en contacto con el OPAL, me entrevistaron y en la entrevista pues me preguntaron las necesidades y limitaciones que tenía, el tipo de empleo que buscaba. Les pusimos la necesidad que teníamos y a partir de ahí nos pusieron a disposición diferentes profesionales hasta dar en el clavo con la persona que considerábamos que era la que más se ajustaba al perfil. También me ayudaron a reformular el currículum y me enseñaron otros portales de empleo que podía utilizar para buscar trabajo. Una de las cosas que también ha aportado el OPAL es el taller que hizo de Speed Networking, el cual pude conocer a la empresa a la cual estoy trabajando ahora mismo y además de dar ese feedback de cosas buenas que hacemos en las entrevistas y cosas a mejorar. Desde el área de selección nos interesamos por el proyecto de Talent y Capacidad a la Universitat por varias razones. La primera de ellas porque era un servicio de calidad, un servicio donde nos ofrecían perfiles cualificados y además era gratuito. Y por otro motivo, y quizás el más interesante para nosotros y que cumple con el compromiso social que tiene Grupo Eulen, que era la inserción de las personas con discapacidad en el mundo laboral. El proyecto lo que me ha aportado fundamentalmente es poder realizar el currículum vitae de manera ordenada y adecuada, sobre todo al empleo que yo estaba interesada. Y la verdad es que para nosotros ha sido un acierto poder colaborar con el OPAL en este servicio, puesto que el ajuste candidato puesto ha sido idóneo. Creo que este compromiso de la universidad es cada vez más importante, más serio, más relevante y por lo tanto hay que intentar apoyarlo y en la medida posible extenderlo al máximo número de beneficiarios posible. Yo creo que con iniciativas como la que nos ha traído hoy aquí, la universidad demuestra claramente su compromiso con la sociedad, una universidad abierta, orientada hacia los demás, cercana y que desde luego está dispuesta a hacer de nuestra sociedad un mundo mejor.